Imagínense ser el hombre más poderoso del mundo. Hoy en día es difícil catalogar quién lo es. Algunos opinan que son los presidentes estadounidenses, chinos, rusos. Otros que lo son los empresarios líderes mundiales del petróleo, las tecnologías o las comunicaciones. También están los que se inclinan por los señores de la guerra y los que controlan las bombas que tienen en jaque el panorama de las relaciones internacionales. Sin embargo, todos los anteriormente mencionados dependen de recursos externos para optar al título del que hablamos. Pero hay uno que no necesita nada más que a sí mismo para considerarse la persona más poderosa, y ese es el campeón de los pesos pesados de la UFC. El mejor peleador del planeta, de la liga más importante, de la división más pesada, de la modalidad que mejor representa un enfrentamiento uno contra uno. Y por lo tanto, entre el año 2010 y el 2015, durante nada menos que un lustro, la persona más poderosa del mundo fue Caín Velázquez. He needs a key position here, keep Morris on his back, and finish him off. This is really bad for Brad Morris. Kind of want just to stay on top, beat him up. That rocked Morris right there. Morris is in trouble. This fight. Morris is taking a lot of shots. This fight should be stopped right about now. Caught him again with the right hand, and again, Herb Dean right on top. Looking for a guillotine. Look at this. Its debut this evening, Cain Velasquez. Nadie podía parar al hombre que arrasaba con todo lo que se oponía a su voluntad. Reprimió a un país entero como Brasil, acabando con sus pesos pesados como Junior Dos Santos o Antonio Silva. Se llevó toda la magia del desembarco de Brock Lesnar en la UFC y se convirtió en uno de los mayores alicientes del mundo de las peleas. Cain Velasquez, in my humble opinion, when I look at all of the different heavyweights that I've personally seen fight, Cain stands out as the best. The reason why Cain stands out as the best is because he has superhuman endurance. Yeah. And his ability to put a pace on guys, you would see these guys just wilt under the pressure of him. And I think with Cain, and this is where it gets really interesting, what did him in is probably what also brought him to the top, is his mental toughness. Because his body started breaking down. He started having all these back injuries. He needed back surgery, multiple back surgeries, shoulder surgery, knee surgery. Everything was getting fucked up. And I think it was getting fucked up because he was working through pain and because he has the ability to tolerate pain that most people don't have. Right. Pero a Caín, el peso bíblico de su nombre, le tenía reservada una mala jugada. La estrella californiana de la UFC demostró uno de los huecos del sistema en el mundo en el que vivimos. La justicia no permite que te la tomes por tu cuenta, y a pesar de que la mayoría comprenden y apoyan lo que hizo Caín Velázquez el día que decidió acabar con un presunto abusador infantil, este tendrá que afrontar una pena de 5 años de prisión. Con todo el apoyo de la comunidad de los deportes de contacto, hoy apoyamos a uno de nuestros peleadores favoritos, y por eso en Generación MMA hablamos de la leyenda Caín Velázquez. Como hemos dicho, vamos a hablar de Caín Velázquez, un peleador histórico que debes conocer si te gustan las artes marciales mixtas. Pero primero vamos a hacer lo que hacemos siempre, hablar de quién fue y luego nos meteremos en la polémica que nos ha llevado a decir hoy vamos a apoyarle, que es todo el tema que ha tenido con la prisión, con el juicio y demás. Pero tomémonos los primeros momentos para hacer un especial Caín Velázquez. ¿Por qué le hacemos un especial a Caín Velázquez? Joder, porque se lo merece. Durante un tiempo fue el mejor peleador que hubo en UFC. Fue, como él mismo pone, Brown Pride, el orgullo de todos los latinos en Estados Unidos. La historia de unos padres que se van a México y crían a su hijo, le dan una mejor educación y mejor vida y convertirlo en el campeón del mundo de la mejor liga posible. Un tío que un peso pesado que tenía cardio y un peso medio. Es que no se me ocurren... O sea, se me ocurren un montón de cosas del por qué hay que hacerle una especial a Caín Velázquez. Yo creo que fue, tío, una figura además dentro de las MMA. Creo que fue
un peleador que arrasó con diferentes leyendas, que los hizo ver además como mal, y creo que tenía unas habilidades de cardio, de golpeo, de lucha, o sea, como una especie de peleador completo, como una transición también entre la vieja escuela y la nueva escuela. Es decir, es de estos peleadores pues que, bueno, que no tenían carrera amateur, que directamente peleaban en profesional, un poco vieja escuela, pero sus habilidades y lo que demostró dentro de la jaula creo que fue la transición a unas artes marciales mixtas de nueva escuela. Efectivamente, para mí cambia los pesos pesados de la UFC su llegada, porque antes no tenían mucha habilidad, luego llega la etapa de Brock Lesnar, como wow, ha llegado una superestrella a la UFC que le vino muy bien, y luego ya llega Cain Velázquez e implanta un nuevo tipo de peso pesado que yo creo que ahora se está renovando. Creo que Cain Velázquez implanta los pesos pesados entre 2010 y 2020, esa generación. Vamos a hacer el análisis de sus habilidades, luego contaremos cuál es su historia en las MMA y cuál pensamos que es su mejor actuación, y luego haremos ese debate sobre la justicia y Cain Velázquez. Sus habilidades en el striking, sabemos, siempre repasamos, estamos hablando de la leyenda, sus puntuaciones van a ser altas. En el striking, ¿qué puntuación le ponéis? Pues yo le pongo un 8 o un 9, tío. Me parecía un pedazo de peleador, boxeando lo hacía muy bien, pateaba muy duro y era capaz, a pesar de su tamaño, de patear alto. O sea, un 9, un 8, un 9. Yo también le pongo un 9, que no creo que tenga el nivel técnico que tienen algunos boxeadores del peso pesado actualmente, pero conseguía el resultado y eso es lo que me importa. Sí, yo le pongo un 8, creo que por esos resultados. A lo mejor estéticamente no tenía el boxeo más refinado, ¿no? Si lo comparas… Y a veces se ponía con las piernas abiertas Sí. y a intercambiar a loco, pero… Si lo comparas con, yo que sé, con Randy Couture o uno de estos que tenía un boxeo un poco más estético, pues no lucía tan bien Cain Velázquez, pero en resultados, en volumen de golpes, creo que sí que tiene un striking muy bueno. Es que arrasaba, tenía una racha de finalizaciones a base de golpes en el primer asalto monumental. En la lucha también le pongo un 9. Yo ahí también voy con un 9, creo Claro, que es que él originariamente era el luchador. Sí, y se nota muchísimo. Y la pelea con Brock Lesnar, que ya anticipo que yo la voy a mencionar luego, es una pelea en la que se ve sus habilidades que tiene. Frena tú a Brock Lesnar. Y en muchas peleas mezcla muy bien también ese boxeo con la lucha. En cuanto quiere entrar a derribar y controlar en el suelo, pues lo que dice Humber, él era luchador, su base es la de la lucha. Luego es cinturón negro de Jiu-Jitsu también, tiene muy buen agarre. Y es que además entrenaba con Daniel Cormier, o sea, imagínate la lucha que había a tener, y con los Nurmagomedov, con todos ellos. Lo que pasa es que cuando ellos llegan, es justo su caída. Sí, exacto. Son sus últimos años. Ya venía de una lesión de rodilla seria. De hombro también. En el suelo, ¿qué puntuación le dais? Un 7, un 8, sí. Yo Pero por el dominio, no por la sumisión. Por el control, sometía. claro, ¿sabes? Él No. te llevaba al suelo y te golpeaba, Claro. pero eso es parte del juego de suelo. Entonces yo le doy un 8 también, porque bueno, pues no le vas a ver hacer una llave de brazo ni un triángulo, pero como te lleva al suelo te va a dar una paliza. O sea, es que no, posición, golpes, no se entretenía nada más. Yo le doy un 7, creo que es eso, que nunca vimos un despliegue increíble, pero hacía lo que necesitaba. Es que tampoco le pudimos juzgar mucho cómo hubiesen sido sus scrambles, sus finalizaciones. Un 7, un sólido 7 por un suelo de lucha. La condición física me parece muy difícil de puntuar porque le daría muchísimo por el cardio que tenía, aunque también las peleas las acababa siempre muy pronto. El ritmo, sobre todo, que tenía era una presión constante, pero tantas lesiones a mí me hacen ponerle una condición física de 8. Bueno, lo entiendo, ¿no? Pero si es la puntuación de la demostración física, de la condición física dentro de la jaula, yo me voy con un 9,5, 10. Creo que era una barbaridad el ritmo que le ponía para los pesos pesados. O sea, Pues de mira, hecho, igual que la última vez te dije yo, no, te compro totalmente el argumento. Vamos a juzgar lo que había dentro de la jaula y era un 9 seguro, mínimo. seguro. Sí, yo un 9,5, 10 también, porque era su baza, aparte de su fuerza física, era su baza, el cardio que tenía. Y aquí cuelo una anécdota. Bien. Cuando Javier Méndez, que le avisaron de que él no empezó a entrenar con Javier Méndez, y un amigo de Javier Méndez le dijo, oye, tío, vente que tienes que ver a un tío peso pesado que tiene un cardio en peso ligero. Ah, no me lo creo. Dice, no, vente que tienes que verlo. Y por lo visto el tío estaba peleando y entrenando y dice, este tío es increíble. Y le dijo, no, vente a entrenar conmigo, por favor, entrena con nosotros, tú te tienes que dedicar a esto. Y fue no porque hiciera un desempeño bueno, sino por el físico que demostró, tío, por la condición física que tenía. Sí, desde luego que sí. Para quien no lo sepa, porque estos vídeos como son un poco didácticos, Javier Méndez, el entrenador principal de la Gym, uno de los gimnasios más legendarios, en el que la familia Nurmagomedov siempre hacía sus campamentos en Estados Unidos, con campeones como Luke Rockhold, Daniel Cormier o este mismo Cain Velázquez. El carisma, voy a liderar yo este tema. Ponme esta foto que tenéis pinchada en grande, por favor.
este tío daba un miedo que alucinas. Esta cara que tenía. Luego, además, se llamaba Caín. ¿Qué nombre es Caín? Es que ya tienes que saber quién es este peleador. Y aparte, sirvió para una época en la que las MMA mexicanas no estaban en auge, no tenían representantes de buen nivel. Lideró uno de los mercados más importantes que había. Que luego, no es que le jugase en su contra, porque siempre le apoyaron, pero él lo que tenía era herencia mexicana. Luego no sabía ni hablar español. Tenía que forzarse a decir las pocas palabras que decía. Tuvo que aprender. De hecho, él aprendió español para atender a los medios mexicanos y tal. O sea, se esforzó a aprender español, pero realmente es nacido en California y ha vivido ahí toda la vida, ¿no? Entonces, si yo no creo que tuviese buenos discursos ni que tampoco tal, yo le pongo un 8 por todo eso. Daba miedo y se llamaba Caín y lideraba a las MMA mexicanas. Yo es que no recuerdo ningún discurso épico de Caín Velázquez, pero sí, esa imagen, esa, no sé, al final la gente pues le seguía por la estética. El aura, como decimos siempre, ¿no? Sí, entonces creo que es parte del carisma de una persona, aunque no tenga declaraciones memorables. La gente le gustaba y le seguía, así que le voy a dar un 8 también. Sí, un 8, un 9, porque no daba declaraciones como vosotros decís. No tenía una oratoria muy grande, ni siquiera en inglés, el tío, pero sí que es verdad que llegó una figura latina cuando necesitaba estar ahí. O sea, cuando todo el mundo… No había una figura latina que sobresaliera a todos los demás, llegó Caín Velázquez. Él salía con la bandera de México en la mano. Es verdad, qué guay. Está guapísimo el tío, siempre a veces salía con mariachis o con las vírgenes tan mexicanas también en camisetas. Y todos los latinos, tío, tenían algo en el que focalizar su atención. Entonces, para la comunidad latina, para UFC, que también no deja de ser dinero, para todo eso es, al fin y al cabo, es carisma. No deja de serlo, aunque tú no tengas una oratoria, pero la gente carisma en otras cosas, te sigue, ¿sabes? Entonces eso te beneficia. ¿Y cómo era la imagen de todas estas marcas de Tapao, todas esas marcas? Deathstrom, el patrocinado Deathstrom. Es verdad, pues era él como él representaba esa época de las MMA perfectamente, igual que lo hacía Chuck Liddell para un mercado más global o americano. Vamos a contar su historia de las MMA. Para mí hay 3 etapas. Es un peleador de pocas peleas, la verdad. Son 17 peleas para un tipo que en su tercera pelea entra en la UFC. La primera etapa es, fíjate lo claro que lo tienes, el arrasar. ¿Cómo arrasa? Ascenso invicto. Es un ascenso meteórico. Entra en la UFC rápido, le ponen todas las peleas. Podrían haberle puesto menos peleas porque noqueaba a todo el mundo, pero aún así él tarda en llegar a esa oportunidad. 5 o 6 peleas dentro de la UFC para una división pequeña. Y para mí esa primera etapa es hasta que consigue ganar a Lesnar. ¡Bum! He llegado. ¿Eso qué os pareció esa parte? Porque es que lo de Brock Lesnar es muy importante. Brock Lesnar era la mayor estrella de la UFC porque venía siendo súper famoso por la WWE. De hecho, era el que más cobraba de los deportistas de contacto, decían. Y de Brock Lesnar se dice que es probablemente el mejor físico de la historia. O sea, es un candidato a mejor físico de la historia. Es un culturista metido a competidor de MMA. Él hacía pro wrestling. Sí, pero es que él había sido luchador colegial de primer nivel. Sí, había sido un American, de primera división. Sí, claro, que no era un… No eran piernas, no, desde luego no. Aparte, cualquier luchador de wrestling tiene aptitudes físicas muy buenas. O sea, luego sea que no sepan pelear o no, pero esa gente son atletas, ¿eh? Y a Brock Lesnar le llaman en UFC 200 3 años después de su última pelea o 4, y a Mark Hunt, que estaba en el top 10, se lo baja con lucha. No fue su mejor pelea, por supuesto, pero… sin ser un peleador en activo, se baja un top 10 de la UFC. Primero pierde con Frank Mir y luego destruye a Frank Mir, ¿eh? O sea, el tipo tenía mucho… O sea, no tenía la técnica, pero ese físico imponente… Era campeón porque tenía que ser campeón. Bueno, y Caín Velázquez se lo carga y en ese ascenso que tiene Caín Velázquez se lleva por delante alguna leyenda que otra también. Minotauro. A Minotauro lo destruye, tío. Bifu Silva… Es que esto viene un poco después porque su segunda etapa para mí es la doble rivalidad. Todos nos acordamos de la Junior Dos Santos, pero también la de Antonio Silva, porque en esas 3 peleas, las peleas que tiene entre medias son las de Antonio Silva. Y a él también lo destroza, pero además lo destroza más, porque en el enfrentamiento que tiene contra Junior Dos Santos, que es una de las mejores rivalidades que ha habido, ¿verdad? Primero pierde, Junior Dos Santos le pega una mano y lo aturde y pierde y gana la pelea. Y luego tiene 2 peleas más en las cuales, tío… Son lo épicas. destruye. Yo no sé hasta qué punto Junior Dos Santos consiguió aguantar eso y cómo luego le afectó a la cabeza, porque los dos… O sea, aunque se mantuvo mucho tiempo en torno al cinturón, ¿eh? Luego Junior Dos Santos sí que era un candidato. Sí, luego tuvo buenas peleas Junior Dos Santos, pero el destrozo de Caín Velázquez fue… Hizo muchísimo, Ahí tiene esa derrota en la que pierde el título, recibe a Antonio Silva, que venía de Strikeforce, cuando Strikeforce es absorbida y demás, con Daniel Cormier ahí, que se cuela, o sea, es
todo el talento que le faltaba a la UFC de los pesos pesados llega, lo recibe y lo noquea. Se va por Junior Dos Santos, gana la pelea, la defiende contra Antonio Silva porque entre medias Antonio Silva se carga a Travis Brown y a Alistair Overeem, entonces hace su primera defensa del campeonato contra él y luego cierra la trilogía contra Junior Dos Santos, contra Cigano, y es, bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Es una etapa gloriosa en la que era un peleador que todo el mundo quería ver. Totalmente, intratable, o sea, ese ritmo de cardio, esas habilidades. Es una pena lo de las lesiones, porque yo creo que le frenaron ahí unas cuantas peleas. Lo que has dicho de que no tiene un reinado largo para haber sido un gran campeón, fueron las lesiones lo que le estropearon ahí unas cuantas peleas. ¿Se lo he dicho yo? Sí, has dicho una carrera corta, es un peleador una carrera de corta, 17 peleas o algo así. Sí, sí. Yo creo que las lesiones le frenaron mucho. Sí, le frenaron mucho. Y esta llegada de Fabricio Verdum, porque empieza a tener lesiones, Sí. se pospone la pelea y acaban peleando en México en altitud. ¿Y qué ocurre? Que se lo prepara mucho mejor Fabricio Verdum. Y encima se le mete en la cabeza porque Fabricio Verdum había vivido en España un montón de años y hablaba perfectamente español y le ganaba en los duelos en español. Y los medios latinos tenían un montón de declaraciones súper bien hechas por parte de Fabricio Verdum y Caín casi que tenía que pedir casi hasta un traductor, ¿sabes? Entonces le gana anímicamente, le prepara la jugarreta perfectamente. Él dice que le va a someter con la guillotina también y acaba sometiéndolo así. Porque le hace te- la trampa, le dice, ay, que me has dado, vente aquí, pop, y se la coge como… Pero técnicamente de pie también le superó, Sí, le superó sí, sí. Fabricio Por Verdum. cardio. En ese momento Verdum también era una bestia, o sea, tenía esas habilidades en suelo brutales y había mejorado su Muay Thai una barbaridad y le pegó de pie, también tenía más alcance Verdum, se quedó corto en habilidades ahí, Caín. Aún así esperábamos la gran vuelta de Caín Velázquez, pero las lesiones no le permiten tener una continuidad para luchar por el título, porque si hubiese querido hubiese luchado contra Fabricio Verdum nada más después en vez de Stipe Miocic, o sea, tenía una oportunidad, pero las lesiones no se lo permiten y se enfrenta a un Travis Brown al que destroza. Y luego tiene una última pelea con Ngannou en el que le vemos que en los primeros segundos le pasa algo en el pie. Sí, él ya tenía la rodilla fastidiada, acababa de salir de una operación y no estaba para esa pelea, tío. No estaba para esa pelea y Ngannou… Para le ha esa pelea y tocado para ese rival. O sea, Ngannou que feísimo. veía un peleador súper poderoso. Si a Caín Velázquez hubiese estado sano, No, lo destruye. Te digo yo. yo no sé si lo yo creo que destruye, sí, yo porque creo que por sí. la edad ya era… Joder, Stipe Miocic le pasó por encima la primera vez con Caín Velázquez en su prime. Le hace polvo, yo creo. ¿Esta pelea es después de la primera con Stipe Miocic? No, es anterior a la de Stipe. Esa pelea es Entonces lo hubiese destrozado. Yo creo Lo hubiese que le destrozado hubiera, completamente. O sea, Caín le hubiera Caín pasado le por hubiese encima. ganado, sí. Pero vamos, 100%. si Curtis Blades en su primera pelea se las hace pasar a Ngannou putas. O sea, las pasa Bueno, muy pero mal. eran dos peleadores que estaban empezando Sí. en la UFC, no eran Sí, los pero mismos que decir, en peleadores. ese momento Caín en su prime. Bueno, De hecho, probablemente sin la lesión, si no llega a Yo creo que torcerse hubiera- tal, no hubiese ido a intercambiar, hubiese ido a la lucha y puede que hubiese ganado Caín Puede Velázquez. ser. Pero bueno, es el puede. Y ese es el final. No le volvemos a ver pelear nunca, destrozado completamente, y luego lo que ha ocurrido ahora. ¿Cuál es vuestra mejor actuación? Yo la trilogía con Cigano, tío. ¿Y de esas con cuál te quedas? La última, por El eso final, García, el sí. cierre. ¿Para El ti? cierre, creo que le dio una paliza, lo pasa por encima en todo, en cardio, en volumen de golpes, lo tira, lo pega, o sea, fue una barbaridad. tengo dos. La segunda pelea con Junior Dos Santos, que me parece meritoria para los dos. Y la de Antonio Silva, la que le hace la cortada y le llena de sangre, tío, me parece súper épico, tío. Ese momento. No sabría cuál decirte de las dos, pero tengo esas dos en la retina. Pues yo me voy a quedar con la de Brock Lesnar porque para él es, bueno, no es como su mejor combate, pero es acabar con el campeón, acabar con la gran estrella de la UFC, un peleador, y encima le gana en la lucha, que es lo complicado, porque hay un momento en el que consigue derribarlo Brock Lesnar, pero Caín Velázquez en 10 segundos vuelve a estar de pie, defiende los derribos de Brock Lesnar, derriba él a Sí. Brock Lesnar con un derribo de lucha y luego ya lo derriba a base de golpes. Entonces, le gana a Brock Lesnar en su terreno y Brock Lesnar era el campeón porque tenía que ser el campeón, o sea, le hicieron ir muy rápido, pero ganó a los No, que eran pero los ganó. campeones. De hecho, hay un momento en el que Brock Lesnar se da como que se da una vuelta y le está una persiguiendo. voltereta y le está Caín es persiguiendo. como un depredador tras la presa, tío. Y ahora vamos a contar, bueno, si tenéis alguna nota que queráis mencionar, alguna cosilla. Bueno, él estaba en Arizona State University haciendo lucha, era compañero de Ryan Bader y de Henry Cejudo, tío. Joder, qué nivel. Claro, a su Arizona State University es una super universidad de lucha y compartía entrenamientos con los tres. De hecho, hay imágenes al principio, cuando se empieza a pelear, a preparar, que sale entrenando Ryan Bader, que también, lo que pasa es que fueron carreras diferentes, y sale Henry Cejudo entrenando con ellos y le preguntan que por qué no se prepara para pelear en MMA. Y el tío estaba, no, esto es como demasiado para mí. Y luego mira dónde ha acabado el tío, macho. Es súper curioso. Increíble.
¿Qué nos vamos, al análisis o a qué quieres ir? Sí, vamos al análisis ya de lo que ha ocurrido, ¿no? Al final de su carrera. Pues mira, Caín Velázquez se ha declarado inocente a sus 42 años de los cargos de un intento de asesinato, una agresión grave y otros cargos relacionados con armas de fuego en California. Esto es un tiroteo que se cometió en 2022. El protagonista, por el otro lado, es Harry Goularte, de 46 años, pero es que Caín también hiere a otro hombre que iba en la camioneta a la que dispara. Eso es uno de los... Con su padre, él iba con su padre. Padrastro Iban era. 3 personas ahí. Padrastro, sí. Entonces la situación es que igual si no llega a herir a la otra persona, los cargos hubiesen sido distintos. Porque es que Goularte era esa víctima prevista, ya que enfrentaba cargos por delito grave de abuso infantil a un familiar de Caín Velázquez en una guardería que regenta a la familia Velázquez. Esa semana previa a que hubiese este tiroteo le fichan, le meten en el calabozo, pero sale y Caín Velázquez intenta tomarse la justicia por su cuenta. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si ese tipo era un abusador infantil, bueno, la pena de muerte es un debate muy extenso que igual lo debatimos un día en Generación Ross si queréis, tal, podéis darme vuestra opinión, pero estamos a favor de Caín Velázquez, ¿no? En líneas generales. Sí, yo pienso que creo que todos en su piel nos hubiéramos vuelto locos y a saber cada uno cómo habríamos actuado. Entonces es muy difícil juzgarlo desde aquí. Hablando de que Harry Goularte haya sido un abusador infantil. Haya sido, efectivamente, tomando con eso como que ha sido así. Sí. Es muy difícil ver cada uno qué haríamos, porque creo que estamos de acuerdo en todos en que deseamos lo peor a esa persona, ¿no?, que ha cometido eso. Pero creo que se equivoca en la forma de hacer las cosas. Al final tú estás con un arma de fuego en la calle disparando contra un coche, es decir, yo... Me persigues también. Claro, yo no juzgo, o sea, porque a saber cómo me hubiera comportado yo, ¿no? Pero evidentemente no estás para pensar mucho en ese momento. Pero hay otras formas. O sea, es que vivimos en una sociedad en la que no puedes hacer eso, no puedes coger un arma de fuego y disparar a una persona. Ya sé que todos querríamos hacerlo en ese caso, pero no puedes hacerlo. Por eso vivimos en sociedad. No debes hacerlo. No debes. Claro, No debes posibilidad. hacerlo. Claro. Humber, ¿tú que eres más pasional en ese sentido? Yo le hubiera matado a ese hombre. Uy. Yo le hubiera matado a ese hombre. No. Mira, hay cosas que puedes pasar por alto, ¿vale? Puedes pasar por alto. O sea, pero tú hubieses asumido que vas a la cárcel porque matas a una persona. Sí. A ver, hay que ser consecuente. Mira, esto es un poco... Si tú te haces algo a un familiar tuyo, ya no hay condena que te ponga el hombre más terrible que la que tú tienes. O sea, me da igual. O sea, si tú haces algo a mi Pero hija, para ti va a ser doble condena. Claro, yo Porque creo va a que es ser más- la yo que creo has que es más sufrido no, y la que estás haciendo no, señor. luego. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, yo he hecho lo que Pero tenía tú que piensas hacer. que cuando te vas tú a la cárcel, tus hijos o tus familiares se quedan sin su padre. Tienen Es que ellos, otra pero, o sea, tienen otra condena más. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo según lo veo. No hay condena que me imponga el hombre más dura de la que hayan hecho, la que ya pese encima, por el resto de mis días. Entonces yo mataría a ese hombre, tío. Pues la Fiscalía pedía una pena de entre 30 años y la cadena perpetua para Caín Velázquez. Por suerte para él, por lo que pedía la Fiscalía, solo van a ser 5 años. Creo que además ha cumplido parte. Ha cumplido en una este tiempo. parte y hará también trabajos sociales. Entonces, a lo mejor no llega a entrar en prisión. Tiene toda la pinta de que entra, ¿eh? No Porque es lo el sé, titular. no lo sé. Pero que si en el caso de que entrara, no cumpliría más de un año, por lo que se han dicho. Ha estado bajo arresto domiciliario. Al parecer ya han pasado 1.283 días de prisión cumplida, porque ahí tenemos imágenes de cuando lo han metido y demás. Tenía un contrato para ser líder de uno de los equipos de la Fighting Global, esta liga nueva que va por equipos. Él ha asumido lo que ha ocurrido y nada, entiende que no se puede tomar la ley por sus manos, pero que bueno. El problema es que hirió a Paul Bender, que era uno de los que iba dentro de esos coches. Por mí, no sé si queréis seguir debatiendo, lo dejamos aquí. Ojalá le vaya bien a Caín Velázquez y ojalá un representante nuestro que hizo algo pasional, pero que que compartimos, pues bueno, pues le caiga la mínima prisión posible. La última anécdota un poco referente a esto es que en la UFC muchos, Dana White, los Khabib y el equipo de Khabib, Daniel Cormier, mandaron cartas al juzgado hablando sobre Caín Velázquez y bueno, eso no es que tenga un gran peso para el juicio, pero sí puede tomarse en cuenta en el sentido de toda la comunidad de MMA apoyamos a este hombre, haciendo un poco ver que era un buen ciudadano, que era una persona que no se metía en problemas y de hecho aportaba, ¿no?, a la comunidad, pero en este momento pues esa situación le hizo hacer ese acto, ¿no? Y aparte de gran ciudadano, uno de los mejores de toda la historia, un super peleador, Caín Velázquez, y este ha sido su especial de Generación MMA. Nos vemos en próximos contenidos. Hasta luego.